Buenas noches a todos. Mi nombre es Juanjo Luna. eh, Participo en el grupo de Access User Groups. Ahí tenéis un poquito mis datos. Y hoy vamos a hablar de una opción para realizar trabajo colaborativo desde la propia herramienta de Access. Esta reunión pretende ser sobre todo también una manera de entablar un debate. Es decir, no es la única opción ni la primera que se ha presentado. De hecho, como veremos, ya se ha hablado un poco antes de este tema en alguna otra reunión que dieron Juan Carlos, creo, de Contavit de Contabot y Ángel. ¿eh? El tema es que de esto hace ya 4 años, si no me equivoco, hemos visto que han salido alguna herramienta interesante. Yo he empezado a implementarla en mi trabajo. Y nada, pues voy a compartirla con vosotros como una opción, por supuesto, abiertos después a ver posibles mejoras o opciones de trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué esto? Porque estamos viendo que estamos en un momento donde se impone el teletrabajo, estamos acostumbrados en Access a trabajar de manera individual, que es una de las críticas que se hace muchísimas veces al Access, de que no podemos trabajar en equipo cuando no es cierto. Y tenemos una herramienta que dispone de toda la implementación necesaria para trabajar, para compartir el código en Access entre varios usuarios de manera privada, respetando la protección de datos y utilizando la tecnología del Git. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a compartir todos los elementos que nosotros queramos de una base de datos utilizando, sobre todo, principalmente 3 herramientas: Oasis, SVN, SVN, que aprovecha el Tortoise Git sin ser la única opción, pero es la que yo estoy utilizando, y aprovechando la herramienta de DevOps de Microsoft. Bien, el funcionamiento es el siguiente, o sea, la dinámica es la siguiente. Partiríamos de que cada uno de los usuarios podría conectarse en su base de datos de Access utilizando este Oasis y este GitHub, este Tortoise, llevaría los datos a Azure DevOps y cada uno de los usuarios que necesitara podría después introducir los datos en su base de datos y luego nuevamente volver a meterlos y el resto volver a recuperarlos. Todo esto de manera autónoma, sin necesidad de preguntar a uno si hay algo o no, por el trabajo de GitHub. Bien, antes de comenzar, comentar algunos enlaces que tenemos. El primero de ellos sería la propia página de Oasis. Voy a compartir toda la escritoria aquí, a ver. Esta sería la página de Oasis, donde aparece toda la información en inglés o en alemán. El autor creo que es de Alemania, y hay un distribuidor muy fuerte del tema en Austria, por lo menos en las ponencias que se han hecho de Access en Viena, se ha hablado mucho de este tema. Pero hay una documentación muy buena sobre cómo funciona todo para profundizar seriamente. La siguiente herramienta que tenemos es la propia de Tortoise. Este Tortoise es un shell, o sea, una interface para trabajar en Git desde Windows. Sabéis que el Git funciona sobre todo se utiliza muchísimo sobre terminal. De manera que tú escribes el código pull, commit, tal, y entonces te lo hace todo. Pero Tortoise proporciona una herramienta, una plataforma que permite trabajar en Windows de manera muy gráfica y muy accesible. La siguiente página sería la propia, el enlace de DevOps. Sabéis que es una página donde se trabaja en código, o sea, se comparte el código. Hay muchas opciones. Hoy nos centraremos en los repositorios, pero se trabaja a nivel de programación, se comparte el código, el proyecto, los Kanban, un montón de opciones que están todas agrupadas en este DevOps. Vamos a utilizar esta herramienta. Comentaros que DevOps de entrada es gratuita, con una limitación de 5 usuarios
para trabajar. El resto, a partir del quinto, habría que pagar. Pero hay opciones para evitar esto también un poquitín. Después, en esta, con respecto al Oasis, ya Juan Soto en su blog escribió código, se escribió información sobre cómo funciona esto. Es una página que es un blog, un comentario que está muy bien hecho, muy bien mascadito. Y para profundizar en el tema, pues podéis entrar en la página, en este blog, en este comentario de Juan Soto, que aparece muy explicado. Y por último, para ver la importancia que tendría el utilizar repositorios privados, buscando información para la charla, me he encontrado con una página de un chaval que trabaja con Oasis SVN, pero lo pone en GitHub, que cuando es gratuito es público. Y esto es lo que se podría ver de una página, o sea, esto es lo que se va a compartir. Luego entraremos un poco más, pero para que veáis la importancia que tiene que la información esté cerrada, privada o pública, si es que es ese tu interés. Pero esto en realidad es lo que se va a compartir, es esto, un montón de archivos que lo que hacen es la conversión de datos de Access. Como ejemplo o como comentario, deciros que esto mismo, este proceso de importación y exportación, ya lo explicó muy bien Juan Carlos, y también tiene, pues hay algún miembro del grupo que utiliza esta herramienta de importar y exportar. No hay nada, no estamos descubriendo nada nuevo. Se utiliza, pero este herramienta Oasis lo ha implementado todo junto, que es lo que vamos a ver. Bien. ¿Cómo funciona? La primera vez que entráramos, lo que haría sería lo siguiente. Crearía un archivo de Access. Después de hacer todos los datos de Access, exportaríamos los datos. De ahí haríamos un commit de la carpeta de exportación. Esto iría al repositorio. Después, desde otra máquina, llamaríamos al repositorio, importaríamos los datos en la base, en Access, y ya podríamos trabajar. Esto sería el proceso de la primera vez que trabajamos con el repositorio. Pero el proceso normal es el siguiente. Desde Access haríamos una llamada al servidor de DevOps, al repositorio, para decir, ¿hay algún cambio hecho antes de que yo empiece a trabajar? Obtendríamos esos cambios, los pondríamos en Access para trabajar en él. Cuando acabáramos de hacer algo, exportaríamos los datos. Esos datos los transmitiríamos al servidor y vuelta a empezar nuevamente otra persona, al entrar en Access, llamaría al repositorio y así. Si os fijáis en esta imagen de abajo, lo que hacemos es esto, va de Access, vamos a ir a través del Oasis, vamos a crear unos documentos de texto que se van a guardar en una carpeta. Estos documentos de texto van a contener toda la información de nuestra base de datos. Podemos excluir los datos de entrada, tener solamente el código o incluirlos. Es decir, ¿qué es lo que hace Oasis en realidad? Convierte todos los datos de Access en algo que está en una carpeta, en ficheros de texto. A través de Tortoise llevamos los datos de esa carpeta a un repositorio y después a la inversa. Del repositorio obtendríamos los datos a una carpeta y Oasis se encargaría de convertirlo en Access. Yo creo que la teoría es clara y sencilla, ¿no? Bien, ¿cuál es la dinámica que vamos a ir a la reunión? Pues después de la introducción que yo he hecho ahora, Ángel va a tomar el control y nos va a mostrar cómo hacer la instalación en una máquina que tiene virtual, de cómo habría que instalar las herramientas que se necesitan. Después yo crearía un repositorio en DevOps, haría la exportación de un archivo de Access muy sencillito que haremos en este momento, Ángel lo importará y luego haremos pruebas y ya luego si preguntas. Así que cuando quieras, Ángel, toma el control. Bueno, pues lo que tenemos aquí
como ha dicho Juanjo, pues son dos herramientas. Esta que es la de OASI Subversion. Yo esta ya la tengo instalada. Realmente no voy a... Es que no llega a desinstalarla para hacer la prueba. Pero vamos, hay una versión que podemos utilizarla, se puede descargar. Y como cualquier programa de Windows, pues sí, se instala y ella sola se integra dentro de nuestra aplicación, de nuestro Access. ¿Vale? Esta versión que está descargando Ángel, que está mostrando Ángel, es una versión que se encuentra en la web de ellos y la única limitación que tienes es que tienes que descargar elementos de 50 en 50. No puedes descargarlos todos juntos. Por el resto es totalmente operativa. Lo que voy a hacer, porque había olvidado desinstalarla, si queréis ver el proceso de instalación, que interesante, sí. Y además lo vamos a hacer. Me vais a dejar un segundo. Mientras comenta Ángel la instalación, deciros que esta herramienta da 3 opciones de compra de trabajo, que es una en privado para un único equipo, una segunda que es para un único equipo pero la opción comercial, y luego hay una tercera opción que da un número ilimitado de máquinas y un número ilimitado de usuarios para trabajar tanto en privado como en comercial, de manera comercial. Vale, ya he descargado la herramienta. Voy a... Se puede instalar en alemán o en inglés. Le vamos a dar a instalar. Ostras. A ver. Ah, vale. Sí, ya me acordaba. Un poco más me da un infarto. Vale, no hay problema. Si no le pongo los datos, me deja instalarla, ¿vale? La versión gratuita. Vale, pero no me ha preguntado nada más. La primera vez no le pregunta nada, ya se queda instalada directamente como un complemento en el archivo de Access. A ver, vamos a ver si se... Sí, vale. Arriba tienes el Oasis SVN, que es esta herramienta. Vale, pues esta ya está instalada, pero ahora nos pide, para poder terminar de utilizarla, nos pide el Tortoise. Porque si no, esto que aparece aquí desactivado y no nos deja utilizar el... O sea, no está completa. Vale, el Tortoise, pues igual, es este gratuito también. Bueno, gratuito también. Ahí entramos en su web. Nos descargamos la versión. Que yo ya la tengo descargada. Y... ¿dónde la he puesto? Aquí. Se instala. Y ya lo tenemos preparado. Y abro otra vez esto. Bueno, tendré que cerrar. Y volver a abrir. Y en teoría ya tengo acceso desde Access, que esto es como complemento, a las herramientas de OASI junto con las herramientas de Tortoise. Todo en un mismo complemento. Ya habéis visto que no hemos tardado nada, no hemos configurado casi nada. Y ahora Juanjo, pues continúa. Muy bien. Yo cierro ya esta ventana, que ya nos hará falta. Y entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Evidentemente, saber dónde vamos a guardar los datos. Utilizamos DevOps, en este caso la instalación, como decíais, gratuita de crear el usuario es gratuito y te permite crearte distintas organizaciones. Yo ya tengo una que es Juanjo Luna aquí, donde tenemos varias cosas, y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. En este proyecto voy a llamarlo ahora charla Oasis Real. Puedo hacerlo privado o público y me permite distintos tipos de versión control y de proceso de trabajo.
No entramos en esto porque no es la parte que toca. Pero vamos a ponerlo como privado y versión control git. Lo creo. Y lo siguiente que voy a hacer es darle acceso a las personas a las que yo quiera que trabajen con nosotros. Entonces, en este charla Oasis Real, aquí tenemos invitar. Y voy a invitar en este caso a Ángel, que tu cuenta es 12bit@acerosgroups.net, ¿correcto? Ángel, ¿me confirmas? Sí, perdón, es que había desactivado el micrófono, correcto. Vale. Es una de ellas, sí. Lo añadimos. Como comentario, que es la parte que más nos confundió preparando la charla, es fijaros que aquí no encontraremos ninguna opción de usuarios, pero en la organización, en la configuración de la organización, aquí me dirá cuántos usuarios tengo. Como decía, son 5 como máximo gratuitos. Aquí tengo a ellos que tengo yo de uso y Ángel. Todos aparecen como básico, es decir, tienen acceso total a la herramienta. Si no, se crea un usuario distinto, un acceso distinto, que impide ver los repositorios. Bien. Entonces, dentro de esta charla Oasis Real, hay muchos elementos, como los tableros, para hacer pruebas, test, pero nos interesan los repositorios. Dentro de este proyecto podríamos tener distintos archivos de Access para un proyecto. Para cada uno de los archivos de Access yo creo un repositorio. En este caso vamos a poner uno que se llame archivo Ángel. Y lo creo. Bien. Una vez creado, me dice que no tengo ninguna fila o que tengo solamente el realme MD y que no hay ningún commit, solamente que está creado esto. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es copiar este acceso, lo que veis arriba. Desde aquí, clon, lo copio y yo ahora a Ángel se lo puedo mandar por chat, por ejemplo. A ver si consigo hacerlo desde aquí. Y se lo envío. Ángel ya sabe que puede abrir desde ahí la herramienta. Bien. Lo siguiente que voy a hacer yo ya es irme a mi archivo de Access. En este caso voy a crear uno nuevo. En esta carpeta me creo una nueva carpeta que se llame charla en vivo y dentro voy a crear un archivo de Access. Bien, este archivo de Access lo voy a guardar. Me deje entrar aquí. Perfecto, lo voy a guardar en la carpeta que hemos abierto ahora mismo. Lo tenemos aquí. Charla en vivo. Por ejemplo, Ángel. Y crear. Bien. Bien. Ya tenemos la base de datos abierta. Y entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es simplemente vamos a crear un elemento de código. A ver, ¿por qué? Aquí lo tenemos. Por ejemplo, vamos a hacer un módulo nuevo donde vamos a poner un comentario. Guardamos este módulo y creamos ahora una tabla, por ejemplo, donde ponemos aquí un ID, tabla 1 simplemente, y aquí ponemos, por ejemplo, nombre. Texto corto. Vamos y vamos a poner varios datos para que veáis. Ojo y
Ángel. Listo. Ya tengo todos los datos. Lo que voy a hacer ahora desde Oasis. Me molesta esta. Me molesta el escritorio este. Ahí estamos. Desde Oasis voy a utilizar el asistente. ¿Cuál base de datos? La base de datos actual. ¿Dónde quieres que guardemos los datos? ¿Dónde vamos a compartir? ¿Qué carpeta vamos a utilizar para sincronizar tus datos? Por defecto utiliza la ruta del archivo actual y añade una carpeta con source. Pero podemos crear la que nosotros queramos. Vamos a dejar esa por defecto. ¿Qué repositorio? Conecta con un repositorio que es el que yo le he dicho antes a la ruta esta. Siguiente. Y utilizamos el Git Tortoise. Ves que tiene dos opciones más, pero la Tortoise es la que utilizamos nosotros. Siguiente, finalizar. Se ha creado correctamente la versión control. Vamos a ver lo que ha pasado. Dentro de Ángel 1 ha creado aquí un archivo Oasis Detail con la información de configuración y source una carpeta con los datos interesantes. Ya tenemos el readme que teníamos en el origen de datos. Bien. Vamos a dejar esta carpeta aquí para que la veáis después y vamos al proceso ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ya creado el archivo, tenemos que ver el enlace y hemos utilizado el asistente. Pues simplemente vamos a ir primero a exportar todos los datos y aquí tiene la bondad de Oasis. Está muy estructurado. Me deja elegir todos los datos o ninguno. Veis que aquí abajo pone 0 de 1. Yo le doy a control A y me pegará todo. En este caso las tablas, los módulos también uno y las propiedades de la base de datos. Podemos marcarlas todas o no marcarlas, como nosotros veamos. Estos tres elementos. Podemos decir podemos elegir el que nosotros queramos. No es obligatorio utilizar todos ellos. Bien, en este caso tenemos todos tablas. Bien, le doy a OK y me ha hecho la exportación. Eso quiere decir que en mi carpeta ya tenemos estos elementos creados. Si abrimos uno de ellos, el módulo, por ejemplo, vemos que lo que hay es el código del módulo. Si lo que abrimos es la tabla, pues vamos a ver cómo ha abierto la tabla. Cómo ha convertido la tabla a código. Hace un XML con los datos de la tabla. Por aquí tenemos el valor nombre. Por aquí tendremos el valor ID. El nombre de tabla 1. O sea, los valores de la propia tabla. Como ya es un código de texto, ya es un archivo de texto, se puede compartir. Y lo mismo con las propiedades. Esto ya lo tenemos aquí, pero todavía no lo hemos subido al repositorio. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tortoise Git commit. Le decimos que lo convierta todo, la fecha y el autor en este caso, que soy yo. Y el commit arriba es commit tabla 1 elevada. Muy bien. Le daríamos a consignar e impulsar commit y push. Está preparándolo y ya lo tenemos hecho. Es decir, ahora ya lo que está en esta carpeta también tiene que estar en nuestro repositorio. Vamos a verlo. Yo me voy a repositorios commits y aquí tenemos el primer commit con los archivos que tenemos puestos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues Ángel va a tomar el control y va a hacer la llamada a este repositorio que tenemos hecho. Ángel, cuando quieras. Ok, vamos para allá. Bueno, pues
Juanjo lo que ha hecho es el repositorio. Yo todavía no lo tengo configurado en mi aplicación, pero lo voy a configurar ahora mismo para poder conectarme a ese repositorio. Y una vez hechos los preliminares, esa configuración, ya eso se hace una vez nada más, evidentemente. Ya no hay que andar haciéndolo cada dos por tres. Entonces, él tenía una base de datos, le ha puesto el nombre que ha querido. Yo también a mi fichero Access le he puesto otro nombre distinto, no pasa nada. Va a funcionar. Yo a este fichero de Access, a través de complemento, voy a hacer lo mismo que ha hecho Juanjo. O sea, voy a lanzar el asistente para poder conectarme a ese repositorio de Azure DevOps y tener acceso pues, a todos los ficheros de la aplicación. Vale. Bueno, ya lo habéis visto antes. A mí también me va a crear dentro de mi carpeta. Me va a crear una carpetita Source, que es donde va a llevar el control de esos documentos que suben y bajan de la nube, y donde también va a llevar el control de versiones, porque no olvidemos que lo habíamos comentado previamente, que esto iba a utilizar control de versiones. Vale. Me voy a conectar a un repositorio que está en un servidor, que es la dirección que me ha pasado Juanjo. Fíjate que a mí, ahora se me va a ti se te ha conectado el GitHub y a mí se me va a conectar Subversion. Igual me he equivocado al instalar. Vamos a ver si nos funciona. A ver si no nos da problemas, tío. Igual me he descargado el que no era. Pues sí. Vaya. ¿Y ahora qué? Ahora. Y el caso es que se me ha instalado esto. Dale a Settings, a ver qué pasa. Pues sospecha que me haya equivocado al copiar esto. A ver, un segundo. No, el repositorio está bien. Lo que me mosquea es esto. Ah, espera. Vale, perdón. Es que uno Perdón, está usando Subversion me he equivocado. y otro Git. Sí, igual me he equivocado, porque no estoy Subversion y no sé si está aquí en esta pantalla. A ver. Estoy Git y yo me he equivocado efectivamente. Tienes el enlace. Sí. Ese es. Es que me he equivocado, me he confundido. He descargado la otra versión de Tortoise. Nada que no podamos arreglar en un segundo. Bien. Para que no se me mezcle. Voy a desinstalar este. Hostia. Mientras está intentando instalarlo, Vale. Ángel, comentaros lo siguiente. Una de las bondades que tiene esta herramienta es que dentro del Tortoise tenemos el log y ver los cambios. Aquí tendríamos los cambios que hemos hecho en este primer commit que veis aquí. Hemos trabajado con 3 tablas. Si yo pincho en una de ellas, en de los documentos, podré ver lo que he hecho y los cambios que ha habido. En este caso, como antes no había nada, solamente aparece a la derecha lo que hicimos la primera vez. Cuando hagamos después algún cambio, se verá el cambio que ha habido entre uno y otro. Esto es una bondad muy buena del programa. ¿Por qué? Porque nos permite ver los cambios de documentos que hemos hecho y, como sabéis, el Git permite ir a versiones anteriores en caso de encontrar algún fallo. Esta herramienta es propia del Tortoise Git, no del Oasis, pero el autor del Oasis lo ha implementado dentro de su herramienta para que parezca que es todo junto. Es una herramienta, una opción muy interesante. ¿Cómo vas, Ángel? Dame un segundo porque si tenía que fallar algo, pues ha fallado. Mientras esperamos también, comentaros también que en Settings
de Tortoise tendremos las distintas opciones. En este caso yo la opción de exportar, tengo activada la opción de exportar los datos y separar la estructura y datos de lo que estamos haciendo. Pero si solo quisiéramos trabajar sin datos, solamente el código, tendríamos solo que picar aquí y darle. Lo mismo con las tablas vinculadas. Ojo con las tablas vinculadas, porque si dependen de un origen que no coincide en los dos usuarios, evidentemente no funcionará bien, dará un error. Si yo tengo una carpeta a la que el otro usuario no tiene acceso o la carpeta está nombrada de otro modo en el otro usuario, nos dará problemas. Hay un montón de opciones. ¿Qué es lo que diferencia o que la bondad de Oasis de frente a otras opciones que hemos hecho a mano, algunos de nosotros, como Antonio, como Xavi, como Juan Carlos, pero que parece que no tiene tanta configuración, igual me equivoco, me corregís si lo estoy diciendo mal, para hacer la importación-exportación. No voy a entrar mucho en estas opciones porque, como comentaba, en la propia documentación de la página o en el blog de Juan Soto, pues aparece muy bien explicado y no vamos a enrollarnos aquí en estas cosas que no tienen nada de sentido. Aquí podemos también acceder a la carpeta. Dime. Una cosa, he visto que puedes exportar datos, pero no te da la opción de exportar la estructura sin datos. Sí. Yo le quito el exportar datos, exportar data y ya no mete los datos. Pero tampoco te exporta la estructura. La estructura sí. No, solamente si le das a exportar datos, te da la opción de separar la estructura y los datos. Esto me dice si quiero separarlo en dos archivos o tenerlo en uno único. Es decir, yo aquí tendría solamente la estructura así tendría estructura y datos y aquí elijo si quiero la estructura y datos separada o junta en un único archivo. Ah, vale. Es como el SQL. Tú sabes, cuando creas en SQL Server, cuando creas un SQL, puedes desde el SQL begin, crearte tablet y después introducir datos, ¿no? Pues haría un poco lo mismo. Dentro de ese XML o ese origen de datos, pondría al final el conjunto de datos, que también podríamos limitar a un número concreto. También nos deja la opción de hacer una exportación, no encuentro ahora dónde está, pero de exportar las tablas y no todas, solamente aquellas que nosotros le digamos. Por ejemplo, tenemos tablas con datos concretos que queremos mantener porque son generales y el resto que son confidenciales no queremos exportarlos. Podemos hacerlo. Elegir qué tablas queremos exportar y qué tablas no queremos exportar. Ángel. Sí, ya estoy preparado. Vale, pues toma control. A ver. Vuelvo a mi equipo. Vale, ya estoy instalando otra vez TortoiseGit. No habíamos tenido en cuenta que me ha obligado también a instalar esa parte de TortoiseGit, que es la interfaz, es una interfaz gráfica, me ha obligado a instalar Git también, ¿vale? Y yo no lo recordaba de la prueba que hicimos el otro día. Pero bueno. O sea, tengo Git instalado, que es igual, es un asistente, le damos para adelante a todas las opciones que nos dais, instala, no hay que hacer nada más. Y pues siguiente, tampoco he configurado nada más. Y ahora vamos a ver si es verdad que se quiere conectar. Pues no, igual tengo que reiniciar el Windows. Nos va a pegar la correa, ¿eh? No pasa nada. Prueba, Ángel, prueba de todas maneras, prueba a entrar a través de internet en la base de datos. O sea, en DevOps. Jolines. No, escucha, crea un nuevo archivo y vuelve a hacerlo. Uy, el caso es que tengo Git, tengo Tortoise. Sí, pero es un problema de la configuración del archivo de Access, que lo configuraste antes de hacer toda la instalación. Como lo tienes vacío, crea un nuevo archivo de Access. Vale. Borra eso si quieres, todo eso, o crea una nueva carpeta, lo que tú quieras. Bueno. Vale, a ver si es que se está liando.
Ah, no, claro. No, claro, no. Ahora, dale a Settings. Al wizard, exacto. Primero al wizard, ¿correcto? No, al Sí, wizard, pues al ya me asistente. debería estar funcionando apareciendo el tortoise. Voy a intentarlo, pero igual es que me tengo que reiniciar y no. Ah, no, mira, ahora sí que lo detecta. ¿Y tortoise? Vale, sí, igual. Perfecto. Y ahora le vas a dar al Tortoise Hit, vas a hacer primero un pull, Sí, obtener la versión anterior. lo hacemos, si te parece bien, Juanjo, enseño cómo has hecho tú. Que es lo que me he hecho. Sí. La configuración no ha sido complicada, ¿eh? Parece que, aunque yo me haya liado aquí, pero no ha sido complicada. Al final, al configurar el asistente con el repositorio de Azure DevOps, me ha hecho lo mismo que le ha hecho a Juanjo. Me ha creado alguna carpeta source. Incluso, mira, la primera conexión ya se ha descargado solo los módulos que había en la nube. ¿Vale? Pero no están dentro de mi fichero de Access. Mi fichero de Access ahora está pelado. ¿Vale? Y ahora, pues dime, Juanjo, me hago un... Vas a darle, aunque ya lo tiene hecho, le vas a dar al pull, que es obtener la versión anterior, actual. ¿Vale? Ok. Va a buscar y termina. Y ahora le damos a importar. En teoría, lo que hemos hecho ha sido que se ha conectado al repositorio y se ha descargado del repositorio los últimos ficheros que hayan. Y ahora lo que voy a hacer es incluirlo en mi aplicación, en la que estoy desarrollando. Donde podemos elegir qué queremos importar. Podemos elegir todo con control A o picar uno a uno las cosas que queremos importar. Me importa hasta las propiedades. ¿Vale? Como decía, para hacerlo rápido, exacto, con control lo tienes todo y le das a OK. ¿Vale? Y esto ha sido súper rápido y lo que ha hecho ha sido integrar en mi aplicación Access pues lo que había creado Juanjo. Y le das dos veces, doble clic. De hecho, tengo su módulo. Te lo modifico, te añado algo. Correcto. Esta es una. Vale, aquí habría que explicar, Juanjo, que aunque nosotros estamos haciendo la prueba con el mismo módulo, es que porque luego lo preguntará la gente, que decir, joder, pues esto no es práctico, ¿no? Si trabajáis los dos con el mismo fichero, menuda locura. Pues lo normal es que un programador trabaje con un módulo y otro está trabajando con formulario o con consulta o con otras cosas, otros objetos de la base de datos. Pero que igual utilizan este módulo para una función, pues para su funcionamiento. Esta es una modificación de... ya está. Bueno. Y ya que estoy, te añado también un formulario, ¿no? Venga. Porque ya que estamos, hacemos un formulario de la tabla 1. Nada, no voy a complicar. Vale, Si os fijáis, Ángel, ¿puedes abrir la tabla? Sí. No están los datos que yo tenía escritos. Puse Juanjo y Ángel, ¿recordáis? Pero no están puestos, no los hemos exportado. Porque cuando le has dado a exportar solo has elegido la estructura de la tabla. Y porque tú, no, yo creo que lo tenía todo, pero tú si te fijas en tu Oasis SVN, vete al Oasis, arriba, Tortoise Hit, perdón, Settings, ¿correcto? También él tiene que tener lo mismo. Sí que lo tiene aquí puesto, pues igual lo quité yo. Sí. O sea, yo también puedo decidir si quiero... Las dos partes tienen que tener puesto la tabla. Y si le picas en avanzado, daré en Advanced, que no he encontrado ya, a la derecha. Ahí. Ahí estarían las tablas que eliges en la que quieres meter los datos o no. Elige qué tablas con datos quieres exportar o no. O exportar datos abajo para todas las tablas. La opción que os decía antes de elegir qué tabla queremos exportar o no los datos. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, hemos visto
Y ahora vamos a hacer varias veces el proceso para que veáis cómo funciona sin hacer comentarios de más. Vale, Ángel tiene que darle primero. Ahora que ya tenemos los repositorios configurados y todo el sistema configurado, pues ya solo necesitamos usar Access. Correcto. Entonces, Pues lo primero que tiene que hacer Ángel es exportar. Elige lo que quiere exportar. Bueno, en este caso, los formularios no están. Lo normal es, por ejemplo, como decías, con control A lo eliges todo o eliges tú a mano como está haciendo Ángel. Sí, pues como solo he trabajado con la tabla, bueno, la tabla tampoco, porque no la he modificado. Juanjo. Dime. ¿Tú puedes modificar tu módulo ahora antes de importar la modificación de Ángel? Podemos intentarlo. Si él modifica el módulo, lo sube al repositorio, antes de que yo suba al final la que va a valer será la última, que es la última que se suba. Vamos a hacer, si os parece bien, hacemos primero una prueba normal y después hacemos la opción que estáis comentando, de intentar hacer los dos al mismo tiempo a ver qué es lo que pasa. Esa era la pregunta de antes, la que yo he dicho que al final siempre se hace un programador. Se entiende que dos personas no tienen que estar trabajando a la vez en el mismo módulo. No tiene sentido. Pero bueno, vamos a probar qué pasa. Primero hacemos una exportación bien para que veáis el cambio y luego hacemos lo que están comentando. Vale, yo voy a exportar otra vez. He estado trabajando, termino mi día de trabajo, exporto y lo que voy a hacer es subirlo. Hago un commit para que se suba al repositorio de memoria. Correcto. ¿Vale? Pongo la fecha, esto simplemente son datos que se pueden añadir. Una información, el commit pues siempre te pide que escribas un mensaje, que puede ser de utilidad. Añadido un formulario. Vale, y fijaros que abajo no está todo marcado. Tiene las fichas, los campos modificados y los archivos no versionados. Aunque no ha tocado la tabla ni el módulo, le parece como que ha removido alguna cosa en la tabla. ¿Por qué? Porque entró en la tabla, vio la tabla y salió de la tabla y internamente se hace alguna cosa. Para que se meta todo, Ángel tiene que darle en check all, en el medio, por ejemplo, o solo las no versionadas, o las versionadas, o las modificadas. Se puede quitar todo, se puede añadir, esto es... Y abajo en commit y push. Ya está. Pues ya todos los cambios que yo he hecho están en el servidor. Perfecto. Paso yo otra vez con el control. De manera que ahora yo lo que voy a hacer es simplemente irme a mi commit. Me deja el web esto. Oasis. Primero Tortoise y Pool. Get current version. Le doy a OK. Va buscando los datos. Ya lo tenemos. Y ahora a importar. Elijo todo con control A. OK. Finalizada y ya tenemos la tabla y el módulo. Si vemos el módulo, veremos que está mi comentario y el de Ángel. Y como decía antes, la herramienta, una parte muy interesante es dentro del Tortoise Git Show Log. Aquí tengo los cambios y en la tabla del módulo 1, doble clic y me parece que antes está comentario 1 y después se ha puesto esto otro. Y podemos ver cuál ha sido el cambio de ese módulo en concreto. Bien, vamos a hacer ahora lo que estaban comentando, lo que estáis comentando. Yo voy a escribir aquí en el módulo 1, por ejemplo, línea 3 y Ángel al mismo tiempo va a escribir ahí, por ejemplo, línea 4. Ahí no solaparemos, no tiene mayor historia. Bueno, vamos a verlo. ¿Vale? ¿Pero qué quieres que haga? ¿Subo yo primero mi Haremos cambio? a la vez los dos. Tú ya lo tienes hecho, ¿verdad que sí? Igual, Guardo. siempre va a haber uno después que el otro, por muy rápido que seamos. Pero bueno, vamos a intentar al mismo tiempo. Y guardo el documento, el módulo. Vale. Ahora le doy a exportar.
Control A. Y OK. Yo lo tengo en mi base de datos, pero aún no acabo de hacer el commit. Vamos a hacer el commit al mismo tiempo los dos. Le doy al commit, voy a decir fecha y autor, todo, y escribo en el commit cambio Voy a ser yo más rápido que tú. simultáneo. ¿Ya lo has hecho? Espérate, hombre. Tarde. ¿Quería hacer al mismo tiempo contigo? Bueno, da igual. Bueno, pues perdón. Coño, pues lo hago otra vez. Entonces, no, espera, le doy yo ahora. Tú lo has hecho primero y ahora lo doy yo, sin haber hecho ningún cambio. A ver qué nos dice. Git no se cerró limpiamente. Código de salida 1. Y entonces me dice incorporar algo. Pull. Le doy. Aquí no lo estamos jugando, esto no lo habíamos probado, ¿eh? No, claro que no. Aquí está explicando lo que ha pasado. Al combinar, es decir, al integrar cambios de otro ramal remoto en su ramal, apareció un conflicto en al menos un archivo, lo que significa que necesita resolver esto manualmente. Es decir, necesita integrar sus cambios en un fichero que también haya sido modificado en otro ramal. Tras resolver todos los ficheros, necesita realizar una consignación commit para completar la combinación. Perfecto. Resolver. El problema está en el módulo 1. Yo lo abro. Y me dice, fíjate, tú has hecho esto y tú has hecho esto otro. Porque no estamos Vale. y se queja porque nos estamos solapando en la línea que tiene escrita el fichero. Qué bueno. Vale. Entonces, yo entiendo que lo que tengo que hacer es, creo que es en este de la izquierda, pero si no lo haremos en la derecha, decir, no, aquí es la parte final, la combinada. Perfecto. Me vas a poner, esta es una modificación de Ángel y yo decido que aquí, esto de aquí, lo elimino todo y pongo y esta es la modificación de Juanjo. Como bien decía Ángel, esto no debería pasar esto porque los programadores saben que cada uno entra de manera distinta, pero aún así, esto es lo típico de Git, no es nada nuevo. El Git dice, encuentra un conflicto, que alguien lo resuelva y mete las dos cosas juntas si puede. Voy a guardar, marcar como resuelto, descargar. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a ver, como he dicho, tortoise git, commit, OK, había un conflicto resuelto por Juanjo. Todo. Y vamos a ver qué pasa. Aquí me había dicho que había un conflicto y entonces voy a decirle que lo ignore. Porque estoy diciéndome que fijaros arriba, con los asteriscos he marcado que hay un conflicto aquí en medio. ¿Vale? Tendría que haber quitado estas marcas. No pasa nada. Ignóralo o le digo abortar y esto lo quito. ¿Vale? Voy a elegir todo otra vez y a ver qué pasa ahora. Empieza. Listo. Yo ya tengo mi módulo con los dos cambios. Avisaría a Ángel o Ángel, como si hace el proceso correctamente, tendría que volver a hacer el pull. Toma el control, Ángel, y haces el pull. Voy a hacerlo, sí. A ver. Pues igual, yo me vengo aquí. Tengo un problema. Tendría que hacer un push. No. ¿No? No, el push es para... Pull, perdón. Pull. Me traigo el pull. Me lo he traído de la carpeta. Si abro el módulo, no tengo... Bueno, es que había metido otra línea, pero que no he llegado. No pasa nada, pero tienes que importar ahora, efectivamente. Ya. Si era para que vieran que lo que he hecho ha sido traerme los datos del servidor y ahora pues importar el módulo.
Y ahora Si abres el módulo, tu módulo. si os fijáis, interesante es que Ángel ha escrito código, no ha hecho el commit, no lo ha exportado y cuando ha importado se le ha eliminado su código y ha puesto lo último que está. Es decir, la única complejidad de trabajar con un Git es que tienes que tener una dinámica de trabajo clara. No compruebo nada, o sea, no hago ningún pull sin haber hecho ningún cambio. O sea, siempre hago lo mismo. Obtengo datos, modifico, envío datos y lo mismo. Obtengo datos, modifico, envío datos. Por nuestra parte, poco más. Es decir, podemos jugar un montón con todo lo que queráis, hacer más ejemplos, pero la dinámica es bien sencilla y bien clara. Las complejidades del Git, tampoco vamos a entrar en ellas. El merge, el crear más ramas, porque se nos escaparía de esta reunión, que no es el objetivo, pero mostraros una manera sencilla y además con la problemática que habéis planteado de que incluso en el caso de que actuáramos de manera incorrecta, pues el programa a través del tortoise del Git resuelve correctamente los conflictos que pudiéramos tener. Eso no quiere decir que tengamos que abusar de ellos. Por ejemplo, Juan Carlos en su charla explicó muy bien el proceso que llevaban, también que no se ponían varios programadores en el mismo tema, sino que cada uno hacía su función y entonces no se mezclaban los datos. Yo creo que pasaríamos, Ángel, ¿quieres mostrar alguna cosa más o pasamos a ruegos y preguntas? Sí, no, estaba aprovechando para... He subido más cosas, estaba aprovechando para enviarlas, pero vamos, sí, yo podemos pasar ya al ruego y preguntas. Yo iba a hacer un cómic nada más. Añadido, repo y modificado formulario. Es una chorrada, estaba simplemente haciendo una consulta pues para que se vea que también todos los objetos que usamos en la base de datos son exportables. Sí. Que es la gracia que tiene esto. Ahora, bien. puedes tomar control si quieres. Voy a tomar yo el control y mostraros que... ¿Sí? ¿Una pregunta? Pregunta. Y las macros, aunque no me interesan, pero las macros también las importa y las exporta y todo. No Todos está los objetos. Macros. No le importa todo, lo hace todo. Rafa, macro, Rafa. También por exportar te exporta hasta los sendcase, o sea, lo hace todo. Ya me la ha devuelto, Si ya me la ha devuelto. Muy bien. Si os fijáis, yo no he hecho ningún commit todavía, pero en el DevOps, aquí tenéis el files, podéis ver los cambios que hemos hecho. O sea, primero en commits, qué es lo que hemos ido haciendo. Aquí fijáis que ha habido un cambio, un problema, y es lo que hemos resuelto de esta manera. Nosotros no hemos tocado nada en todo esto, pero ha hecho todo el cambio del branch y todas estas cosas. En cada uno veríamos las cosas que se han ido haciendo, qué es lo que ha pasado, qué es lo que se modificó, qué pushes se hicieron. Por ejemplo, uno puede hacer 5 commits, pero no mandarlos. Y después de hacer los 5, mandar todos juntos en un push. Esa es la diferencia entre un push y un commit. Las distintas ramas que hay, en este caso solo tendríamos una, y otra serie de opciones que no entramos ahora en ellas. Pero fijaros qué sencillo, desde las files también. Incluso podría darse el caso de que tenemos aquí en los archivos y yo digo, bueno, voy a hacer una consulta externa a alguien que no tiene la base de datos, pero que quiero que me haga algo. Yo aquí pongo, por ejemplo, un edit. Voy a poner aquí desde DevOps. Claro, si al final no deja de ser un fichero de texto. ¿Vale? Perfecto. Lo mando desde la propia línea sin que nadie tenga el archivo. Le he pedido ayuda a un asesor externo. Por favor, mírame este código, cámbiame esto. Lo ha cambiado y ahora yo lo que voy a hacer es, me voy a mirar ese datos. Evidentemente, le digo primero pull, obtener los datos actuales, ok. Los obtengo, importa los datos, elijo todo y ahora ya voy a tener ese cambio más los que hizo Ángel de
la consulta, y en el módulo tiene que aparecer el cambio que he hecho yo desde DevOps. Pues por mi parte, la explicación está dada. Vamos a pasar a la fase de que comentéis las cosas que queréis saber, o comentarios, o cosas que penséis que se puedan mejor, o opciones que hacéis por vuestra parte. Queda abierta la veda. Venga, que no os dé vergüenza. Que lo tenéis a Juanjo preparado. Por mi parte, deciros que interesante herramienta la que acabáis de describir. Muy bien. Te has ganado otra caja de naranjas. Mucho más tiene que aportar más. A mí me gustaría escuchar un poco a ver si está por ahí o Juan Carlos o Antonio o Xavi o alguno que haya utilizado ya alguna herramienta de estas. ¿Qué opináis? Si se puede mejorar algo, si hay algo que hemos hecho incorrectamente o que creéis que es mejorable. Bueno, buenas noches, ante todo, Juanjo. Y todos los buenas noches, Antonio. Yo conocía el Oasis, me parece que te lo comenté, y sí, también estoy haciendo un pequeño complemento aplicación para emular más o menos lo mismo. No era tan completo, pero bueno. Iba funcionando hasta que cambiaron cosas y bueno, lo dejé ahí y abandonado el proyecto. Pero la herramienta esta la conozco y está muy bien. Lo único la ventaja que le veo a esta herramienta es que nos centramos en nuestro código que vamos a trabajar, que vamos a vender, y nos olvidamos de el mantenimiento de esta herramienta que es para uso interno. Por eso lo considero también interesante. Si bien podéis explicar a alguno, Juan Carlos o Xavi o Antonio, el funcionamiento interno, creo que se utiliza simplemente con un Xavi Document 2. O sea, el acceso es muy sencillo, son dos líneas de... O sea, funcionamiento interno es de importación y exportación, no tiene mucho misterio tampoco. Y bien es complejo. No, internamente el sistema es muy sencillo. De hecho, en el Teams, la parte de exportar relaciones y exportar tablas y datos, formularios, etcétera, era una parte del proyecto para exportar a Subversion en aquel momento y a Hit en el proyecto que estaba haciendo. Muy bien. Y bueno, se nota un poco porque ya iba por dónde iban los tiros. Sí. Muy bien. Más cosas. Lo que esta herramienta, lo malo es que es de pago, ¿no? La herramienta es de pago, pero no es un pago de cuota, es un pago único. Y como comentaba, bueno, pues la herramienta de la versión completa para dar soporte a nuestros clientes o una empresa es de 400 euros de una única vez, pero tienes un número ilimitado de accesos, o sea, tiene para instalaciones. Pero a nivel de usuario particular también es bastante económica. La licencia unipersonal está muy bien de precio. Sí, si son 20 euros. Pues no es caro. Exacto. ¿Más cosas? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, yo creo que es de las pocas veces que hemos cumplido con la hora real de reunión. Vaya. Ha sido una horita concreta y pura y dura. No, a ver, la verdad es que preguntas no surgen, pero sí que, vamos, entendemos que es una combinación de herramientas que pueden ayudar mucho a los que estamos independientes si nos ponemos a colaborar, porque la verdad es que, claro, cuando uno está solo, este tipo de cosas no le sacas partido y es más un mareo que otra cosa.
pero bueno, también como control de cambios para uno mismo también serviría y es simplemente genial cómo lo ha ido gestionando e incluso con la vía esa del tren, ¿no? Ha habido un conflicto y cómo ha surgido y cómo se ha resuelto. Está brutal. O sea, como lo tienen controlado, crean tablas, porque es una de las preguntas que iba a hacer. Y si yo importo uno, me va a crear la tabla placa y es cuando tú lo has hecho. O sea que simplemente genial. No, Muy bien. han hecho un buen trabajo y vosotros como explicación y colaboración de demo. O sea, Muy bien. felicidades a No los hemos, dos. muy bien. No hemos entrado en este tema, como os he dicho, en DevOps, pero a mí me encanta trabajar los repositorios junto con los tableros, donde se pueden marcar trabajos, por ejemplo, hacer un objetivo, por ejemplo, crear un módulo, y entonces se le asigna a una persona. Esto lo voy a asignar a Ángel y podríamos asignar el repositorio o el archivo o el commit que se ha hecho a el trabajo realizado. Con lo cual podríamos seguir, podríamos hacer un seguimiento del proyecto vinculado con el repositorio. Ya os digo que es una implementación fantástica. En Access no solemos hacer, yo por lo menos no lo hago mucho, pero sí que se utiliza programando muchísimo hacer los pipelines y los planes de test. O sea, vamos a testear una herramienta y desde aquí está todo, ya os digo, está todo muy bien implementado. Con lo cual, vincularlo a algo que además el coste es mínimo, porque como os comentaba, está limitado a 5 usuarios, pero el volumen de proyectos o de organizaciones que hay es ilimitado, no está limitado a uno único o a varios. Por lo menos hasta lo que yo sé. Bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, sí, yo estoy seguro que esto lo voy a utilizar y que os hincharé a preguntas. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que los dos tenéis una pestaña que ponía Access SQL. Eso es lo mismo que pregunté yo en la última charla a Juan Soto. Eso se a Juan Soto y esto es un editor de Access. Es decir, yo puedo nos pasó el enlace, era súper barato, era 10 euros por ahí y lo compramos todo. ¿Qué cotilla eres, tío? De verdad. Lo que hace es facilitar, y acabo de abrir esta consulta desde el SQL Editor, y entonces lo que hace es poder facilitar la conversión para SQL Server. Bueno, es una herramienta que costaba 9 euros, no está muy bien de precio. No me gusta el hecho de que si yo la vuelvo a abrir desde el propio editor de Access, desaparecen los cambios que haya podido hacer en ese código, o sea, cambia un poco el código, si no me equivoco. O sea, yo hago aquí el diseño y entonces la estructura que he hecho puede desaparecer, pero bueno, es una herramienta extra un módulo extra que tenemos aquí implementado y que para trabajar con código externo en un servidor SQL Server o en Azure, pues bueno, me pareció muy interesante para poder ver el código y poder exportarlo e importarlo correctamente. ¿Sabéis todo el tema este de el NZ o las más o el I o las comillas o las comillas? Bueno, pues con esta herramienta queda un poco solucionada. Muy interesante. Pensaba que como está anunciado que para el año que viene va a haber un nuevo editor de SQL en Access, digo, ¿será que lo tienen ya? No, es que lo compramos antes de que llegara la noticia. Pero no sirve para Oracle. ¿Qué no sirve? No lo sé. No, Oracle tiene su propio dialecto SQL, funciona la mayoría de cosas, pero tiene muchísimas otras que no funcionan ni en Access ni en SQL Server. Y son realmente potentes. Luego, ya me he peleado yo con bastantes. Muy bien. ¿Y para Postgres? ¿Más cosas? Perdón. En lugar de para SQL, ¿convertiría a Postgres? Pues no te lo sé decir. Vale. Ya, y de paso también para MySQL. Por el que vale.
Lo podemos probar cuando quieras también, Braja, podemos mirarlo, si hace o no. Sí, lo sé. Tampoco, por eso no le da más importancia. Gracias. Sí. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, pues podemos parar la grabación si quieres, Ángel. Me despido de todos. Para información, ruegos y preguntas, pues me tenéis accesible, como sabéis, en juanjo@luna-soft.es o más accesible todavía a través del grupo de After User Groups. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias a todos.